Saludo a todos. Mi nombre es Berenice Aide Ordóñez Flores. Soy profesor por asignatura de la Escuela Superior de Actopan y el tema que vamos a ver el día de hoy es materia. Lo hemos dividido en 4 subtemas, que es la definición de materia, su clasificación, propiedades y los estados de agregación en los que se presenta. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio o universo, siempre y cuando nosotros tengamos entendido que lo podemos percibir por nuestros sentidos o no. Es decir, a veces nos podemos ver los objetos o tocarlos y a veces no los vemos, pero los percibimos por nuestro olfato, pero habrá gases que no tienen tampoco aroma. Esta materia tiene una masa, está determinada por la energía, puesto que está conformada por átomos que a su vez tendrán energía. Y lo más importante para química es que la materia está sujeta a cambios. Masa es toda la cantidad de materia que existe en un objeto, en un fluido, en gas o cualquier otro elemento existente. Es decir, cualquier cantidad de átomos o elementos que estén presentes, y en el Sistema Internacional de Unidades se va a ocupar la unidad de kilogramos para referirnos a ella. La materia se va a clasificar de acuerdo a su grado de pureza en sustancias puras y mezclas. Yo puedo separar las mezclas a partir de métodos físicos para llegar de nuevo a sustancias puras. Así que lo fundamental son las sustancias puras que tenemos como elementos y compuestos. Y en el caso de las mezclas, nosotros vamos a tener mezclas homogéneas y heterogéneas. Esto lo vamos a ver a continuación. Las sustancias puras, a las que denominamos elementos, son aquellos que están formados por una sola clase de átomos. Entonces van a compartir sus propiedades químicas. Todos los elementos que conocemos de la tabla periódica, que son 118 actualmente, pertenecen a esta categoría. Los compuestos son sustancias formadas por la combinación de 2 o más elementos que se encuentran en proporciones fijas. Estos ya no se pueden separar por métodos físicos. Se requiere métodos químicos, es decir, reacciones para poder separarlos. Ejemplos de ellos pueden ser las reacciones de hidrólisis del agua. En el caso de las mezclas, nosotros vamos a tener mezclas homogéneas y heterogéneas. Todo está en función de poder determinar a simple vista sus componentes o no. Para el caso de las homogéneas, no pueden distinguirse. Es por eso que también se les llama disoluciones. Cuando no se distingue el componente de la mezcla, se dice que se encuentra todo en una sola fase. Por ejemplo, cuando tenemos café en agua. Y en el caso de las mezclas heterogéneas, van a presentar una composición que no es uniforme, donde se distinguen fases a simple vista, y un ejemplo típico que tenemos es el aceite en agua. Para las propiedades de la materia, las vamos a dividir en primer lugar dependiendo de su dependencia a la cantidad de materia. De esta forma vamos a tener propiedades extensivas que sí dependen de la cantidad de materia y propiedades intensivas, las cuales no son dependientes. Para el caso de las primeras, vamos a tener como ejemplos la masa, el volumen, el peso, la longitud. Y en el caso de las intensivas, a su vez van a ser divididas en propiedades físicas y propiedades químicas. Para las propiedades físicas, se pueden medir, observar y lo más importante, no va a haber cambios en su estructura de la materia. Hay múltiples ejemplos de propiedades físicas y quizás son las más comunes que observamos. La densidad, los colores, los olores, el punto de fusión, el punto de ebullición, que es la forma en la que hierven las sustancias, la dureza, la maleabilidad, la forma en la que podemos hacer hilos a partir de los metales, que es la ductibilidad, etcétera. Y para el caso de las propiedades químicas, estas solo se pueden observar cuando se modifica la estructura de la materia. Ejemplos, cuando una sustancia reacciona, es decir, que ponemos limón con carbonato, está habiendo una reacción química, esa es una propiedad química.
cuando vemos que explota la dinamita, cuando vemos que una sustancia es tóxica en el cuerpo, o un clavo que se queda a la intemperie y que se oxida. En todas ellas ha habido un cambio en la estructura de la materia y por eso se consideran propiedades químicas. Los estados de la materia es la forma en la que se agregan, es decir, se juntan o reúnen las partículas de la materia. En nuestra superficie terrestre, básicamente vamos a coincidir con 3 estados de manera frecuente: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Esto no significa que no hay más estados. Hay otros 2 que son plasma y el condensado de Bose-Einstein, pero que dentro de nuestra superficie son poco frecuentes. En el caso del estado sólido, son todas las sustancias que van a tener un volumen y una forma definidas, es decir, se mantienen constantes. Sus partículas se encuentran tan juntas que van a predominar unas denominadas fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas que permiten que las moléculas se encuentren muy juntas unas respecto a otras. Como están tan cercanas, la única posibilidad de movimiento de los átomos es el vibracional. Esto significa que tienen muy poca energía cinética, mucha energía potencial, pero que además de todo presentan una elevada densidad, puesto que por la misma unidad de volumen voy a tener una gran cantidad de materia. Ejemplo para nosotros, los cubos de hielo o cualquier sustancia que vea a su alrededor que esté en estado sólido. Para el caso del estado líquido, estos van a presentar un volumen definido, pero no van a conservar la forma. Es decir, si yo tengo 200 mililitros de agua en un vaso y los transfiero a una botella y después los transfiero a una jarra, seguirán siendo 200 mililitros, pero no van a tener la misma forma en todos los casos. Esto es que sus partículas tienen una mayor libertad de movimiento. Significa que hay fuerzas de cohesión, pero también hay fuerzas de repulsión que les permite que se deslicen unas encima de otras. Por lo tanto, sabemos que el estado líquido es un fluido. Para el caso de la energía que poseen sus moléculas, como ya se pueden mover, poseen una mayor energía cinética que los sólidos, una menor densidad, y esto será muy característico porque es el estado intermedio para pasar al siguiente estado, que es el estado gaseoso. En el estado gaseoso vamos a tener que los gases no presentan ni volumen ni forma definida. Pueden adoptar cualquier volumen, es decir, si yo tengo un gas contenido en un émbolo de una jeringa y luego lo transfiero a una botella, este se va a desparramar por toda la botella. Ejemplo típico, cuando están cocinando en casa. El aroma va a llegar inicialmente a la cocina y posteriormente a cada uno de los espacios de la casa. ¿Por qué? Porque los gases van a tratar de ocupar todo el espacio. Esto es que sus partículas están muy separadas y entonces aquí lo que va a predominar son las fuerzas de repulsión que van a hacer que mantengan separadas por encima de las fuerzas de cohesión. Esto no impide que ellas sigan siendo un fluido, pero su energía cinética es la más grande. Tienen muy poca energía potencial y la densidad que se presenta es la más baja para todos los estados de agregación de esta superficie terrestre. Los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor pueden ser el vapor de agua, podemos tener el humo que sale de los escapes de los carros, las chimeneas, o simple y sencillamente toda nuestra atmósfera, que está compuesta por una gran cantidad de gases a nuestro alrededor y de los cuales dependemos al respirar. Finalmente tenemos como conclusiones que materia es todo lo que nos rodea y que se puede percibir por diferentes métodos, es decir, por nuestros sentidos o no. Se van a clasificar la materia en sustancias puras y mezclas. Para las primeras se encuentran los elementos y los compuestos.
es decir, los 118 elementos de la tabla periódica y todas sus posibles combinaciones fijas. Para las mezclas, vamos a tener homogéneas y heterogéneas, dependiendo si se distinguen sus componentes. La materia va a presentar una gran diversidad de propiedades, dependiendo de si haya una reacción o no involucrada para que se presente la propiedad. Esto nos va a permitir definir, clasificar y estudiar a la materia. Y en nuestra superficie terrestre podemos encontrar los tres principales estados de agregación, que son el sólido, donde hay volumen y forma definida, líquido, que tiene volumen, pero no forma definida, y el estado gaseoso, que no tiene ni volumen ni forma definida. Aquí les presento bibliografía, por si quieren saber un poco más del tema, y agradezco la atención que brindaron a este pequeño video. Hasta pronto. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.